Bueno, vamos entonces ahora a trabajar un poco sobre el responsive. Hay que hacer una aclaración y es cuál. El responsive que vamos a trabajar para este componente va a ser algo básico. ¿Por qué? Si nosotros vamos y miramos el ajuste que se le hace a este responsive, es más como para ubicar los componentes y permitir un scroll a diferentes tipos de tamaños. Entonces es más como para que nos familiaricemos dentro de CSS con el concepto de responsive, como vemos ahí, y trabajar un poco porque al final del día el objetivo era más conocer la parte UI y componentes de este tipo de dashboard y no tanto trabajarnos en o centrarnos en este momento en el responsive, ya que es un proyecto muy web, no lo estamos trabajando tan mobile o tan tablets, entonces por eso no nos enfocamos tanto. Nos volvemos a ubicar entonces dentro de nuestro archivo de CSS y vamos a trabajar entonces sobre el responsive. Pero vamos a trabajar entonces el responsive enfocado a, inicialmente vamos a trabajarlo en tablets. Entonces cuando decimos que vamos a trabajar en tablets, es porque queremos trabajar más o menos sobre un rango de 768 píxeles o inferior, que es como el estándar con el que trabaja la pantalla de una tablet en su resolución. Para nosotros trabajar sobre el responsive en tablets, vamos a hacer uso de la función media. Media screen y le vamos a decir qué tipo de pantalla queremos. Entonces, cuando decimos AND, vamos a trabajar un tamaño máximo. Ese tamaño máximo que le estamos dando es de ancho, un max y, que él interpretaría como tablet. Es decir, el responsive se va a ajustar de esta manera como tablet. Acá estamos cometiendo un error de síntesis y es que esta dimensión tiene que ir dentro de paréntesis. Entonces la ubicamos dentro de paréntesis y vemos que ya estamos marcando correctamente la expresión. Pero también corregimos porque este max y debe estar dentro del AND. Y dentro de los corchetes ya iríamos con otra expresión que es para ubicar en qué componente vamos a aplicarlo. En este caso lo aplicaríamos para el sidebar. Entonces llamamos el ID de sidebar y le vamos a decir cuál es el ancho máximo que queremos. Y vamos a decir que cuando esté en modo tablet, el ancho máximo que le vamos a dar al sidebar va a ser de 200 píxeles. Vamos a ajustar el contenido para que no quede por debajo del sidebar. Entonces, tomamos la clase en la que queremos trabajar, que sería content, y a esta le decimos cuál es el ajuste máximo que queremos. Entonces, de ancho le daríamos un calculado entre el 100% y el 200%. Perdón, entre el 100% y 200 píxeles, sobre 200 píxeles, que sería el espacio restante. Y la ubicación izquierda, a referencia del sidebar, que sería de 200 píxeles. Vamos a ocultar los links del navbar para simplificar un poquito la navegación. Entonces, volvemos a nombrar el content. Y a este le tomamos la etiqueta de navegación y llamamos la que nombramos navlink. A esta le vamos a decir que queremos un display none para que no se ejecute al momento de tener el responsive en función de tablet. Ahí ya ajustamos entonces nuestro responsive para tablets. Miren que ahí hicimos una dimensión de tablet y funcionó perfectamente. Vamos a volver y vamos a inhabilitarlo para que vean cómo sería si no tiene una función de tablet almacenada. Entonces ya van viendo cómo se ajustan esas distribuciones en función de tablet. Obvio hay que trabajarlo más, pero ahí le vamos mostrando un poquito cómo funciona el componente. Vamos a ver este componente cómo se vería en un celular normal Android. Se intenta ajustar, pero no. Hay dos cosas que ocurren. Uno, este scroll bar es muy raro, este scroll bar lateral, porque no están bien distribuidos estos componentes. Nos tocaría darle función en este tipo de tamaños de pantalla. Y lo otro es porque no se colapsa este menú, porque no hemos pasado esa función de JavaScript, pero igual, ahorita cuando terminemos las funciones vemos cómo queda nuestro diseño. Vamos entonces a trabajar un poco sobre el formulario en versión mobile. Entonces, para trabajar en versión mobile sí hay que trabajar un poquito más.
Entonces, vamos a decir que queremos trabajar nuestro formulario mobile. Entonces, llamamos el media screen, que es la función con la que trabajamos celulares, y con el LAN le vamos a dar los máximos, que para pantallas de móviles, el ancho máximo que le vamos a dar va a ser un max con función white, y esa función white va a ser igual a 576 píxeles, perdón. Y a este le vamos a empezar a hacer la configuración. Entonces vamos a hacer una configuración para ocultar el input del buscador, para dejar solo el icono, es decir, para ocultar toda esta barra, todo ese input, cuando hagamos el ajuste. Entonces, este se llama como content, está dentro de la etiqueta de navegación y lo llamamos como formulario. Y así aparte del form input. Y más específicamente era la etiqueta input. Entonces, igual si ustedes tienen dudas de qué estamos llamando, van y se ubican. Miren, esto es lo que estamos llamando. Entonces lo podemos buscar tranquilamente. ¿Cuál es el form input? Y miren que acá nos muestra cuál es la clase que estamos trabajando, que es el placeholder buscar. Y le vamos a dar un display none para que se desaparezca cuando está en función de la pantalla a 576 píxeles. Vamos a trabajar el estilo del botón de búsqueda un poco más minimalista. Entonces sería igual, numerar content not form. Podemos reutilizar toda esta parte, solo que eliminaríamos la parte del input reemplazándola por la etiqueta button. Y a este le vamos a trabajar un ancho máximo automático, que se ajuste a los píxeles. Le vamos a trabajar una altura máxima automática. Le vamos a trabajar un background transparente. Y le vamos a trabajar un border radius de 0. Vamos a trabajar un color con la variable definida dark. Vamos a ajustar entonces cuando el buscador está activo en clase shout, si muestra el input ocupando todo el ancho. Entonces, usamos nuevamente el content nap, solo que vamos a hacer un pequeño reemplazo. Vamos a poner dentro del formulario la función shout y la función input del input. Y esto lo haríamos para poder manejar el estilo, como les dije, de mostrar el input o de ocupar todo el ancho. Entonces, manejaríamos un display en función none y manejaríamos un ancho en función del 100%. Vamos a trabajar sobre el botón cuando el buscador está expandido. Entonces, tranquilamente podemos hacer este mismo uso del form shout, pero cambiaríamos input por button. En el ancho le vamos a dar un 36 píxeles, que sería lo máximo que queremos que ocupe. En el alto le vamos a dar un 100% de ese espacio que le estamos reduciendo. Le vamos a trabajar un border radius en varias dimensiones. Sería de 0 por 36 píxeles por 36 píxeles por 0. Vamos a usar un color de variable para el texto. Y vamos a usar un background con la variable que denominamos red. Vamos a ocultar el icono de notificaciones. Podemos reutilizar hasta show. Entonces, dentro del show tomamos la notificación. Recuerden que esta es clase, entonces tenemos que poner punto notificación. Reusamos nuevamente hasta el formulario de show y tomamos ya no notification, sino el profile. Bueno, siempre entiendan de dónde sale todo. Esto es tomar en escala el componente. Entonces estamos dentro del div content, usamos la etiqueta de navegación, luego la etiqueta de formulario, usamos el shout no como clase de etiqueta, sino como función dentro de CSS y nombramos tanto la clase de notificación como profile. ¿Tienen dudas? Se van acá y buscan el content. Dentro del content buscan el form. Dentro del form buscan el que se llama notification y profile. Ese content o ese form están dentro de la etiqueta nav. Entonces nos vamos a la etiqueta nav
Y miren que ahí encontramos todo lo que venimos trabajando: form, for input, button. Pues lo muestro más de esa manera para que no se confundan y sepan dónde estamos trabajando. Y a este lo trajimos para trabajar un display num, es decir, que se oculte cuando se lleve a tamaño de mobile. Vamos a cambiar el grid a una sola columna. Entonces llamamos al numeral content. Casi todo viene el content porque es como el enfoque principal. Y vamos a hacer sobre este la clase. Bueno, primero llamemos el main y llamaríamos la clase botSynfo. Y en esa clase vamos a trabajar sobre las columnas. Entonces llamaríamos el grid template en columns y lo dejaríamos en una sola columna. Este FR significa que quiero que la tabla se me vaya a una sola columna. Lo muestro por acá en un ejemplo. Vamos a expandir, primero lo voy a poner, estamos trabajando el mobile, voy a poner el mobile y le voy a quitar el formato. Acá tenemos estilo web y miren este grid como lo tenemos. Acá lo tenemos a 3 columnas, acá tenemos un grid a 3 columnas y acá tenemos una columna. Y al yo llevarlo a mobile le estoy pidiendo que me lleve toda una sola columna y ya dentro de las columnas manejo algunos scroll horizontales. Pero miren que si me lleva el grid a una sola columna. Eso es lo que les quería mostrar como referencia. Volvemos entonces a trabajar ya sobre el scroll horizontal en las tablas, que acabamos de ver cómo funciona. Para yo trabajar scroll horizontal en las tablas, llamo la etiqueta del ID, llamo la etiqueta principal y llamo la clase con la cual nombré la tabla. Ya ahí tengo ubicada la tabla. Si yo voy y busco esta tabla dentro de mi archivo de index, la filtro y me va a mostrar cuál es la tabla para que sepan dónde estamos trabajando. Y me dice que es la tabla izquierda. Es decir, vamos a trabajar sobre esta tabla de pedidos. Entonces, lo que vamos a trabajar es ese scroll horizontal. Entonces, usamos la función overflowX y le damos automático. Ese overflowX interpreta es que cuando la tabla, acá pasa una columna, en este tamaño de píxeles, o sea, en mobile, me va a permitir desplazarme en scroll y no me la va a bloquear. Voy a guardar esto sin almacenar ese overflow. Lo almacenamos, vamos y vamos a aplicar por ociosos un scroll. Entonces vean que, por ejemplo, acá la tabla no me respeta ni la ubicación ni ese scroll. Entonces, si yo lo miro acá ya interpretado, sí me deja el scroll. Eso era lo que les quería mostrar. Vamos a trabajar un poco ahora entonces sobre el ajuste de las tablas para que no se rompan. Entonces, voy a traer todo el listado de las tablas y les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. La tabla tiene mucho componente, por eso lo voy a traer para ahorrar tiempo. Y vamos a trabajar de la siguiente manera esos componentes. Traigo de todas el contenido principal y traigo la tabla, traigo el head, traigo la orden de la tabla y traigo toda la información de la tabla. Y a esta les voy a dar un orden de ancho máximo. El ancho máximo lo manejamos con un width al 100%. Y le voy a dar una orden de ancho mínimo en 0. Y trabajamos un poquito sobre el responsive cuando está activo el layout de JavaScript. Entonces, llamamos en media screen y le decimos que queremos que la dimensión que maneje es un máximo de ancho en 768 píxeles. Entonces vamos a llamar el content main hasta table data y le vamos a decir que queremos que todo se ubique en una sola columna con el grid template. Acá me está apareciendo un error
y es porque me falta el screen. Lo corrijo y ya lleva una sola columna. Vamos a trabajar sobre el sidebar cuando esté oculto, cuando se active el JavaScript. Entonces el sidebar le vamos a dar las siguientes dimensiones. Un ancho de 260 píxeles por una izquierda de menos 260 píxeles. Eso casi que lo desaparece de la vista. Y una posición en fits. Vamos a trabajar un poco sobre el sidebar show. Y lo vamos a trabajar en left con un 0. Vamos a trabajar sobre el content. Y a este le vamos a dar un ancho máximo de 100%. Y le vamos a dar una izquierda de 0. Corregimos ese error y almacenamos. Acá no hay tantos cambios evidentes porque nos tocaría también llevar al JavaScript para poder manipular bien este colapso. O sea, acá ya sí vemos bien como aplicado el formato responsive, pero todavía nos falta poder manipular esto para que quede full nuestro proyecto ahí, pues ya lo podemos ver aplicando ese responsive a ambos tamaños, tanto a celulares como a tablets. Lo que nos quedaría faltando es esta interactividad que ya vamos a ir a trabajar. Entonces, nos ubicamos nuevamente dentro de nuestro archivo index y vamos a verificar que tengamos vinculado el archivo script. Pero es curioso que acá digamos, no, lo tenemos vinculado. ¿Por qué? Porque sí o sí tendríamos que crearlo. A ver, más bien borre esto y creo. Nos ubicamos ya entonces dentro de nuestro archivo script en la parte inferior entre la sección y el body y vamos a hacer dos tareas. Una, crear nuestro archivo script con extensión JS. Y dos, vincular a partir de la etiqueta script nuestro archivo. Creamos la etiqueta script y dentro de esta nos vamos a ir a trabajar la función de importación. ¿Cómo trabajamos nosotros para crear un script? Entonces, dentro de la misma etiqueta script, llamamos la función src, que corresponde a source o a recursos. Y dentro de esta llamamos el archivo que queremos. Me da la opción de importar dos archivos creados en la misma raíz, que son style y JS. Escribo el archivo script.js o selecciono este. Acá ya tenemos vinculado JavaScript. Entonces, vamos a ir a trabajar sobre nuestro menú colapsable. Lo primero, vamos a trabajar sobre la interactividad del ítem de navegación para poder controlar el menú lateral cuando lo estemos seleccionando y haciendo ese clic. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es declarar una constante que nos va a almacenar todo lo que sería ese menú lateral. Entonces, iSetMenu la vamos a llamar de esa manera. Acá estamos declarando entonces una constante a la cual le vamos a dar una instrucción que es entrar con la función document y hacer un query selector. Cuando yo hago la función document y query selector, le estoy pidiendo dos cosas. Una, que vaya a mi archivo index y me ubique una función que le voy a decir dentro de este. En este caso, voy a pedirle que se ubique dentro de el ID que nosotros nombramos como sidebar. Pero no va a entrar solo al sidebar, va a buscar la clase side menu y va a buscar el top dentro de este. Se va a ubicar en la etiqueta lead y dentro de esa etiqueta lead va a encontrar los párrafos. Entonces, ojo, el query selector lo uso es porque estamos llamando IDs, clases, etiquetas, todo dentro de una sola función de JavaScript. Es importante entonces entender por qué estamos usando query selector y no otra función de navegación. De ahí entonces vamos a declarar esta variable que acabamos de nombrar y le vamos a pedir a JavaScript que con un for each recorra cada una de los ítems de esta. Entonces, cuando yo ejecuto un for each, está haciendo eso, recorrer cada ítem. ¿Y qué le voy a pedir? Que recorra cada ítem. Cuando él recorra cada ítem, tiene que ejecutarme una función. Vamos a ver qué función vamos a pedirle que nos ejecute. Vamos a pedirle que nos cree una variable en función de la etiqueta de navegación lead y que esta va a recorrer cada ítem. Y a partir de la función parent element
nos ejecute una escucha de eventos. Y ya vamos a decir cómo la vamos a crear. Vamos a ingresar a la función de ítem y le vamos a pedir que ejecute un add event listener. Cuando yo ejecuto un add event listener, acá tenemos que corregir la E mayúscula. Cuando yo ejecuto un add event listener, estoy diciéndole a JavaScript que me ejecute los eventos que están ocurriendo dentro del HTML. El listener yo le puedo decir qué evento va a escuchar y va a escuchar un click. Y cuando ejecute ese click me va a activar una función. Y esa función se va a encargar de escuchar lo que está pasando y ejecutarse de la siguiente manera. 1. Me va a quitar la clase active de todos los ítems. Entonces con Alt menú va a recorrer cada uno. Ya esto lo recorre con el elemento ítem y ese ítem me va a ejecutar la siguiente lógica. Vamos a tomar el elemento ítem y vamos a tomar un parent element y vamos a recorrer cada una de las clases con la función class list. Cuando yo recorro cada una de las clases, le voy a decir que me haga un remove. Y el remove lo que me va a hacer es quitar el elemento active. Vamos a explicar qué estamos haciendo acá. Cuando yo uso un class list, yo le estoy pidiendo que me liste todas las clases que existen dentro de HTML. Y esas clases lo que va a pasar es que me les va a remover el elemento active, es decir, me va a desaparecer esa clase. Pero también puedo hacer que se adjunte con el mismo click. ¿Cómo manejaría esto? Entonces, dentro de la misma función le voy a pedir que en esa función lead me ejecute un class list add. Ahorita usábamos remote. Remote es para remover una clase dentro de HTML usando JavaScript y add lo usamos para insertar una clase. Entonces recuerden eso. Active para remove para remover y add para insertar las clases. Vamos a trabajar sobre el colapso y la expansión del botón, es decir, sobre el toggle. Vamos a traer una constante o vamos a crear una constante que vamos a llamar menú bar o barra de menú. Le vamos a pedir que con la función document a través del query selector vaya y me busque los siguientes ID, etiquetas y clases. Vamos a traer la que llamamos content y vamos a traer también la etiqueta de navegación, es decir, dónde está ese menú de navegación. Recuerden que nosotros generamos esta con una clase bx, le llamamos esas clases y la que se llama menú. Ahí entonces ya estamos tomando este componente. Estamos tomando este componente para poder almacenar el dato de cómo está creado este y poderlo manipular. Y ya vamos a trabajar sobre el componente sidebar porque funcionan ambos. Funciona a partir de un evento acá colapsar esto y bajar o comprimir todos los iconos. Entonces vamos a crear una variable para el sidebar y a esa variable le vamos a pedir que nos ubique los siguientes elementos dentro de HTML con la función document query selector. Perdón, acá vamos a trabajar únicamente con un ID, no con el query selector. Entonces vamos a usar getElementById y recuerden que cuando nosotros usamos eso es porque únicamente vamos a llamar un ID y es el ID que denominamos como sidebar. Y acá ya vamos a ejecutar la variable llamándola, llamamos esa variable menú bar y le vamos a pedir que ejecute una event listener. Lo que les explicaba ahorita en el event listener me da la función de lo que yo externamente estoy haciendo, que en este caso sería dentro de la página hacer un clic. Entonces acá ya le estamos ordenando que identifique un clic. Y cuando él identifique ese clic, va a ejecutar una función y a esa función le vamos a dar la siguiente orden. Vamos a pedirle que tome esa clase sidebar y a partir de la función classList haga un elemento toggle. Recuerden que el toggle lo que hace es expandir o contraer, por eso le vamos a pedir que use la función hide. Cuando nosotros dentro de CSS y HTML usamos o insertamos esta clase de toggle en función de un hide, lo que hacemos es activar o retirar el componente. Es decir, estoy activando o estoy retirando el hide al momento de que ocurra este evento. El event listener es este, es el click. Y la función es ese hide o un hide para ocultar o para mostrar el menú. Vamos entonces a trabajar sobre el comportamiento responsive un poco.
Vamos a crear entonces las constantes con las cuales vamos a traer los botones y la navegación. Entonces, voy a crear una constante la cual voy a llamar search button. Y a esta le voy a pedir que ingrese a nuestro documento de HTML y a partir de la función query selector me traiga los siguientes elementos. Quiero que se ubique dentro de el content y quiero que estando en ese content me traiga la etiqueta de navegación, me traiga la etiqueta de formulario y la clase de form input. Y dentro de esa clase quiero que me traiga el botón. Tenemos entonces ya importada la que va a traer el botón dentro del input. Eso que estamos haciendo ahí es para poder controlar este botón al momento de realizar el response y desaparecer esto. Me trae entonces también el botón de búsqueda. Entonces podemos reutilizar un poquito este. Los cambios serían mínimos. Declaramos la variable, ya no se llamaría solo start button, sino que la nombraríamos icon. El query selector sigue funcionando y lo que haríamos es acá adelante agregar la clase. Y vamos a trabajar una variable más, la que sería para el search form. Y a esta le vamos a pedir que ingrese a nuestro HTML con la función document y a partir de un query selector me ubique los siguientes elementos. Uno sería el contenido. Lo otro sería la navegación. Y por último sería el formulario. Entonces ya tenemos declaradas las variables. Vamos a ejecutar el search button y vamos a pedirle que se active con un evento de escucha en función de los clics que ocurren. Entonces vamos a ejecutar una función en la cual vamos a ejecutar una variable conocida como e. Y vamos a declarar la función. En la función vamos a hacer un operador lógico if al cual le vamos a pedir que dentro del ancho de la ventana, con la función window.inner width, o sea, insertar un ancho, le digamos que el ancho tiene que ser inferior a 576 píxeles. Acá, ¿qué estamos haciendo? Recuerden que nosotros dijimos que para esto en móvil el tamaño máximo que vamos a trabajar es de 576 píxeles. Entonces, acá le estamos diciendo que cuando sea inferior a ese 576 píxeles, inserte un ancho máximo permitido dentro de ese componente al estar en función de mobile. Entonces, vamos a hacer dentro de esa variable un prevent default para que no se ejecute automático, sino únicamente en función del clic que estamos haciendo para que evite que se envíe ese formulario solo porque se está realizando el uso de este. Ojo, este clic nos está arrojando un error y es porque no lo tenemos separada la ejecución de la función. Simplemente ponemos la coma y miramos que se corrige el error. Vamos a mostrar y ocultar el buscador. Eso lo vamos a ejecutar dentro de este mismo código. Entonces, para eso fue que creamos el search form. Entonces, llamamos esa variable search form y le vamos a pedir que ejecute un class list. Recuerden que el class list va a ejecutar una función dentro de Jazz. Y le vamos a pedir la función toggle para que nos expanda usando la función show. Y ahora vendríamos a trabajar los validadores lógicos para cambiar el icono según el estado. Entonces hacemos nuevamente un validador if. Y a este validador if le vamos a pedir que nos ejecute lo siguiente. Primero, que haga una validación sobre short form y que a partir de esa validación haga un class list sobre el contenido. Y me ejecute un shout. Si no pasa esta validación, vamos entonces a ejecutar lo siguiente. Vamos a tomar el search button icon y vamos a hacerle un class list. Ese class list le vamos a implementar la función replace, o sea, reemplazar. Y vamos a tomar cuál sería la clase que vamos a reemplazar. Sería la clase que se llama bxSearch, que básicamente ese es el icono de búsqueda. Si tienen dudas cuál es, la pueden copiar tal cual la tenemos y solo la filtran dentro de su HTML para que sepan qué componente están trabajando, que es este. Está ubicado dentro de Action y está al lado del placeholder, es decir, es este que va al lado del icono. Estamos trabajando con esta clase.
Y trabajamos también recorriendo la clase bxx. Esto es para cerrar. Y le vamos a poner otro validador para buscar. Entonces le decimos que también si no pasa esas validaciones podemos tomar el search icon button o search button icon y ejecutar un class list. Ese class list también va con una función replace y a esa función también le vamos a tomar la clase que le creamos bxx y le vamos a pedir que la recorra hasta ejecutar la clase bssearch. Ahí ya la reemplazamos por buscar. Y todavía tenemos que seguir trabajando. Vamos a trabajar sobre el estado inicial de nuestro response. Si es estable o móvil, cómo saber si ocultar o no el sidebar. Entonces, vamos a ubicarnos por fuera de esto y vamos a hacer un validador lógico para que me identifique si es estable o móvil. Entonces le decimos sí y le vamos a pedir que tome la ventana completa y que en esa ventana me trabaje con la función innerWidth un tamaño máximo o inferior a 768. JavaScript va a interpretar esto como el tamaño de mi dispositivo en table. Ahí le estoy diciendo, si identifica que está inferior a table, tome la función sidebar y aplíquele una clase. Insértele una clase con la función add y esa clase va a ser un height, es decir, va a permitir que se contraiga. Perdón, que se contraiga, no, que siga activo. Es decir, ahí lo que estamos haciendo es que si él identifica que está en esta dimensión, siga activo. Pero si pasa a esta otra dimensión, que es lo que ya vamos a hacer, ya no puede quedar activo, sino que se contrae. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, ahí estaría activo. Pero como esto es un validador lógico, tenemos que seguirle trabajando la lógica. Dentro de la lógica, le vamos a pedir que también, si es mayor a mobile, nos resete el buscador. Entonces le decimos también, con el else if, también sí. Y decimos la ventana tiene un tamaño superior a 576. Tome el start button icon, inserte la clase con la función classList y con la función replace. Me inserte este icono. Tomamos la clase bxx y la estamos reemplazando por la clase bxsearch. Vamos a trabajar sobre el search form, sobre el formulario de búsqueda. Tomamos el class list y lo que haríamos es una función remove para quitar. Y lo que vamos a quitar sería la función show. Ahí entonces tendríamos para ocultar o mostrar en un móvil o en una tablet el icono. Ese comportamiento que acabamos de hacer es para que, estando en función mobile, funcione este icono de menú siempre oculto, pero para que en función de tablet se me expanda y me funcione abierto. Volvemos entonces a trabajar ahora sí sobre el ajuste UI dinámico. Es como manipular un poquito ese cambio entre pantalla grande y pequeña. Entonces, vamos a trabajar sobre la ventana en general. Lo hacemos con la función window. Y le pedimos que escuche un evento. ¿Qué evento va a escuchar? Va a escuchar cuando cambie, a partir de la función resize, el tamaño de mi página. Y me ejecute una función. O sea, le estoy identificando cuando es web, cuando es tablets, cuando es mobile. Y la función viene vacía y me va a ejecutar lo siguiente. Vamos a tener un validador lógico. Ese validador lógico me va a recorrer los elementos y me va a identificar si es un tamaño superior a 576 y va a identificar que no está en móvil. Cuando él identifica que no está en móvil, va a resetear el buscador móvil.
Es decir, va a tomar el search button icon y le va a reemplazar su clase. Entonces, cuando yo digo search button icon, estoy tomando la variable definida para ese botón. Y con la función classlist más replace le estoy diciendo que me cambie ese icono, el icono que tenemos nombrado como bxsets, y me lo va a reemplazar por el icono o por la clase que nombramos bxsearch. Entonces, para entender bien esto lo que es un validador lógico que me valida el tamaño máximo y a partir de identificar ese tamaño máximo me toma una variable que está en función de un icono y me va a hacer un reemplazo dentro de la clase de esta clase por esta clase. Ambas clases las manejamos dentro de ese bxsearch. Miren que tenemos la clase solo del icono y tenemos la clase completa del botón. Esto que estamos haciendo acá, reemplazar esta clase, simplemente es si estoy en un celular, aparece este bxs y me desaparece toda esta barra de acá. Si estoy en una web o si estoy en un dispositivo del tamaño de un iPad, ya no me va a desaparecer esa clase, sino que me va a reemplazar esa clase de solo un icono por la clase de una barra tipo búsqueda con su respectivo icono, para que entiendan entonces qué era lo que estábamos haciendo ahí. Y también vamos a trabajar sobre el formulario que lo estábamos desapareciendo. Vamos a aparecer que se despliegue entonces. El search form lo tomamos sobre la clase y esa clase le vamos a tomar la función remove y removemos el show para que aparezca. Entonces, nos quedaría faltando el switch para manejar el modo oscuro y claro. Nosotros vamos a declarar una variable que vamos a llamar a través de una constante switch mode. Y esto es igual a tomar dentro de nuestro documento a través de la función getElementById el ID que nosotros llamamos de la misma manera, que lo llamamos switch-mode, o sea, switch-mode. Esa es el ID con el que generamos la interactividad de ese elemento. Igual, tenemos dudas, hacemos lo mismo. Tomamos el ID, vamos a nuestra estructura, filtramos con una búsqueda y vemos qué es lo que estamos tomando, que sería el label dentro del checkbox que nosotros definimos para esta funcionalidad. Entonces, vamos nuevamente a nuestro script y vamos a decir que ya almacenamos esa variable switchMode. Ya necesitamos tomar esa variable switchMode y venir y adjuntarle un evento. Y ese evento lo vamos a llamar un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos un checkbox y el checkbox me tiene la función de cambio. Es decir, cuando cambie la posición al yo hacer este uso del switch. Y esa posición de cambio me va a ejecutar una función. Entonces tiene un validador lógico que me dice si está en modo check. Entonces le decimos this check. Entonces ahí si está en modo check, me va a tomar el DOM, me va a tomar el body completo y me va a apuntar un class list dark. Recuerden que nosotros dentro de el CSS pusimos esa función dark al inicio. Y también le puedo decir que si está desactivado ese check, me ejecute o me remueva ese dark del body. Le digo también, y a ese también le digo, entre al documento, tome el body, ejecúteme un class list y a ese class list hágale la función remove del elemento dark. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? ¿Qué estamos construyendo? Estamos diciendo, creamos una variable que se llama switch, va a entrar al ID switch mode y se va a ejecutar esa variable con un evento que se llama cambio. ¿Cuál cambio? Este cambio. Miren que ahí ocurrió. Ahí almacenamos y vimos que ocurrió. Ese cambio que me ejecuta me lleva todo mi body al dark, que esa variable dark y esa función ya dark dentro de CSS ya la habíamos definido. Pero me dice que si no está en esta función check, también me debe llevar nuevamente ese body a dark. Entonces la función check es en esta posición, la función no check es en esta posición. Y así damos entonces por finalizado nuestro menú. Vemos que nuestro menú es tanto expandible como responsive
a diferentes tipos de tableros, a diferentes tipos de tamaños de componentes, a una web. Cumplimos nuestra misión de llevarlo a un toggle que me muestre el modo dark like. Cumplimos nuestra función de expandir y de contraer. Y lo más importante, identificamos todos los componentes. Entonces, los invito a que dejen sus comentarios, a que practiquen. Recuerden que este componente, como la mayoría, queda con su repositorio en GitHub dentro de la descripción de este video. Los invito a a hacer crecer esta comunidad, a que compartamos estos videos, le demos me gusta, comentemos y que comenten qué tipo de tecnología o de proyectos quieren trabajar para que vamos contemplando darle gusto a ustedes como comunidad. Nos vemos entonces en un próximo proyecto.